Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso que conmocionó a todo Reino Unido e implicó una búsqueda enorme. Acompáñenme a ver todos los detalles. Alice Poppy Madeline Gross nació el día 14 de febrero del año 2000 en Londres, Inglaterra. Alice fue la hija menor del matrimonio de José y Rosalind Gross. Vivían también en la casa la hermana mayor de Alice, una chica llamada Nina. Alice es descrita por sus amigos y familiares como una joven muy artística y muy creativa. Le gustaba mucho la moda. Ella llegó a diseñar varios vestidos para su madre y hermana desde muy pequeña, vestidos que cuando fue creciendo ella llegó a confeccionar. Cuando Alice tenía 11 años, diseñó el vestido que utilizaría en el baile de su graduación del colegio. Su madre guardó el boceto para más adelante o mandarlo a hacer o confeccionarlo ellas mismas. Además de todo esto, a Alice le interesaba muchísimo la música. La chica aprendió a tocar piano y violín y tenía una voz privilegiada. Incluso llegó a escribir varias canciones. A la edad de 14 años, Alice fue diagnosticada con anorexia. Había perdido mucho peso, estaba muy débil, había días que no quería hacer nada, incluso no se podía ni siquiera levantar. Comenzó un tratamiento psicológico y las cosas comenzaron a mejorar. Sus padres dijeron que la miraban más optimista, que la miraban más feliz, incluso ella decía que cada día se sentía mejor con ella misma y que sabía que superaría todas las adversidades que se le pondrían enfrente. El día 28 de agosto del año 2014, Alice salió a dar un paseo. Era verano y la joven de 14 años quería aprovechar al máximo sus días de vacaciones, ya que pronto regresaría al colegio. Salió de su casa a la 1 de la tarde. Le dijo a su madre que regresaría más o menos a las 6. Alice solía salir a dar paseos sola y ese día fue así. Ella no quedó con ninguna amiga ni tampoco salió con su hermana. Daría un paseo sola y luego regresaría a su casa, una cosa que, como les digo, era muy común en ella. Su madre trató de comunicarse con ella alrededor de las 5 de la tarde, pero el teléfono de Alice estaba apagado. Enviaba directamente al buzón. Esperó que fueran las 6 de la tarde, hora a la cual Alice dijo que regresaría, y comenzaron a llamarla de nuevo. Los padres de Alice estaban muy preocupados porque, como les digo, el teléfono ni siquiera sonaba, sino que mandaba directamente al buzón. Pasó más o menos una hora desde que la comenzaron a llamar y ellos comenzaron a contactar a amigos y familiares para ver si Alice estaba con alguno de ellos. Tal vez se había quedado sin batería, había tenido algún accidente y no les había podido avisar. Comenzaron a pensar muchas cosas, pero ningún amigo ni ningún familiar la habían visto ese día. Y como ella no había quedado con nadie, pues nadie sabía siquiera que ella iba a salir a caminar, lo cual comenzó a preocupar mucho a sus padres. Al no tener noticias de ella, fueron a la policía y la reportaron como una persona desaparecida. Como Alice tenía solamente 14 años, era menor de edad, la policía comenzó a buscarla inmediatamente. Fueron a sitios que Alice solía frecuentar, también fueron a hablar con amigos de nuevo para ver si alguno tal vez le había mentido a los padres de Alice y si sabían dónde estaba ella, pero todo esto solo trajo resultados negativos, no se encontró absolutamente nada. Comenzaron a buscar en zonas boscosas, también en ríos y en lugares en los que ella podría haber ido a caminar y sufrir algún accidente, pero esa noche no se arrojó ningún resultado sobre Alice. En los días siguientes, amigos, familiares y policía siguieron buscando en los alrededores, pero de nuevo cada día regresaban a su casa con las manos vacías, porque no encontraban ni una sola pista del paradero del adolescente. Fue el día 1 de septiembre de 2014 que la familia de Alice hizo una aparición en las noticias pidiendo por el regreso de su hija. Adicional a esto, la policía puso una recompensa de $20,000 aproximadamente para cualquier persona que diera información sobre Alice. Algunas personas llamaron a la policía y dijeron que habían visto a la joven en la zona del canal Gran Unión.
Cuando le preguntaron a los padres de Alice si era una zona a la que ella solía ir, ellos contestaron afirmativamente, así que la policía redujo mucho el radio de búsqueda solamente a la zona del canal. Como eran varias personas las que la habían visto y era un lugar al que ella iba recurrentemente, pensaron que tal vez aquí podrían encontrar alguna pista importante. Como el teléfono de Alice estaba apagado, no se podía saber cuál había sido su última posición ni en qué lugar estaba en ese momento, así que la policía estaba prácticamente de manos atadas. El día 4 de septiembre de 2014 se encontró la mochila de Alice. Esa mochila Alice la llevaba cuando salió de su casa. Su madre pudo dar una descripción bastante buena de la ropa y de todo lo que ella llevaba, y entre todas esas cosas iba la mochila. Dentro de esa mochila se encontraron unos zapatos, los zapatos que Alice llevaba puestos ese día cuando salió de su casa, además de varios artículos personales que ella siempre solía llevar. Eso sí, el teléfono celular no fue encontrado en esta mochila. Era algo muy extraño que se hubieran encontrado los zapatos, ya que Alice no se había llevado ningún otro par de zapatos de su casa, por lo cual o se los había quitado y había seguido caminando descalza, o alguien se los había quitado y los había puesto en la mochila. En ese momento realmente no se podía saber nada. Se llegó a barajar la hipótesis de que tal vez Alice había huido por cuenta propia, que ella se había querido ir. Pero en su casa estaba toda su ropa, estaban sus ahorros, estaba su identificación. No se había llevado nada importante con ella, más allá de supuestamente el teléfono, que fue algo que no se encontró en la mochila. Y también no era muy lógico el hecho de que ella se quitara los zapatos y se fuese descalza si quería escapar. Así que esta hipótesis fue retirada rápidamente. Se comenzó a pensar que había otra persona implicada en la desaparición de Alice y que ella podía estar en un peligro muy grande. Cuando se habló en los medios de la aparición de la mochila, un testigo dijo a la policía que había visto la mochila el día 28 de agosto. Este testigo señaló específicamente el lugar donde la mochila se había encontrado, información que no había sido filtrada en los medios. La persona dijo que la había visto por la tarde-noche, así que la policía ya tenía una cronología un tanto más exacta. A Alice Gross le había pasado algo entre la 1 de la tarde y la noche del día 28 hasta que esta persona vio la mochila. Los padres de Alice luego de esto hicieron otra aparición en los medios y todavía se unieron muchísimos más efectivos a la búsqueda. Muchísimos más voluntarios también se sumaron a buscar a la joven, y con la suma de todas estas personas, la búsqueda de Alice se convirtió en la operación de policía más grande en Inglaterra desde el año 2005. Mientras iban pasando los días, salieron a la luz unos videos de cámaras de seguridad. Estas cámaras de seguridad estaban en el canal donde se había encontrado la mochila y donde se había visto a Alice por última vez. En un video de seguridad que se tomó a las 3:45 de la tarde se puede ver a Alice caminando por el lugar. Lleva puestos sus zapatos y lleva puesta la mochila, por lo cual esto acortó todavía más el tiempo en el cual se pensaba algo le había pasado a Alice. En ese momento no se podía decir qué le había pasado o qué le habían hecho. Luego de eso, unos 5 minutos después, se puede ver a un hombre que va en bicicleta. Va bastante rápido, y por la distancia que había entre él y Alice, con la velocidad a la que ella caminaba y la velocidad de la bicicleta, la policía llegó a pensar que tal vez había sido interceptada por este hombre después de haber pasado por esta cámara, porque luego de eso en las siguientes cámaras ya no hay más imágenes de Alice. El hombre que aparecía en esas imágenes se convirtió en una persona de interés en el caso. Tenían que moverse rápidamente para poder identificarlo, ya que sabían que esto sería muy importante en el caso. En los días siguientes se detuvo a 2 sospechosos, los cuales fueron dejados en libertad luego de corroborar sus coartadas y de darse cuenta que no tenían ninguna forma de poder ligarlos a la desaparición de Alice. El tiempo fue pasando y mientras se seguía buscando a la joven, la esperanza de encontrarla con vida era cada vez menor. El día 18 de septiembre, la policía identificó como sospechoso a Arni Salkanals, un constructor de 41 años originario de Latvia que tenía varios años de vivir en Inglaterra. Varias personas que lo conocían aseguraron a la policía que Arnis pasaba todos los días por ese canal con su bicicleta.
También dijeron que tenían varias semanas sin ver a Arnis. La fecha de la supuesta desaparición de Arnis coincidía más o menos con la fecha en la que la desaparición de Alice Gross comenzó a hacerse pública, por lo cual la policía comenzó a sospechar. Tal vez este hombre se había dado cuenta que podían llegar a investigarlo por la desaparición de Alice y por eso se había ido. Arnis tenía antecedentes. En el año 1998 había estado preso en Latvia por el asesinato de su esposa. Por este crimen estuvo 7 años en prisión. Además de eso, también tenía una denuncia que no llegó a prosperar. Esta denuncia era por abuso sexual a una menor de 14 años. La denuncia no prosperó porque la jovencita ya no llegó a declarar, así que la policía ya no pudo hacer mucho porque ni ella ni su familia tuvieron más interés en seguir con el proceso. Así que Arnis llegó a salir indemne de esto. Luego de tener esta denuncia y terminar la pena que tenía por el asesinato de su mujer, él decidió mudarse al Reino Unido. Allí hizo una nueva novia y comenzó a hacer una vida nueva. La policía llegó a revisar de manera superficial el apartamento de Arnis. Allí se encontró una bicicleta muy similar a la del video, pero en realidad no se podía saber qué tipo de bicicleta era la del video. Ellos decían que era similar por el tamaño, pero la calidad de la cámara de seguridad no era muy buena. Eso sí, llegaron a salir otras cámaras donde se llegó a ver a Arnis en la zona donde había desaparecido Alice los días posteriores a la desaparición. Y también el mismo día de la desaparición, una cámara de seguridad de una tienda lo captó. El hombre se miraba nervioso, estaba sudado y también se miraba sucio, por lo cual la policía comenzó a pensar que él tenía algo que ver con la desaparición, ya que todos estos comportamientos se les hacían muy extraños. Luego de analizar todas estas pistas, la policía viajó a Latvia. Tenían la ligera esperanza de que Arnis hubiera escapado allí y tuviera a Alice de rehén, pero buscando entre amigos y familiares del hombre no encontraron nada. Él no había estado allí desde hacía muchos años. Básicamente desde que salió a Inglaterra, él no había regresado a su país natal, por lo cual regresaron a casa con las manos vacías. Luego de varias semanas de búsqueda, el 30 de septiembre de 2014 se encontró un cuerpo en el río Brent. Este río quedaba a varios kilómetros de donde Alice había sido vista por última vez. Era el cuerpo de una mujer joven que gracias a los registros dentales se pudo llegar a identificar como Alice Gross. El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición. El examen forense fijó la fecha de la muerte a más o menos un mes, por lo cual se creía que Alice había muerto el mismo día que había desaparecido. La causa de la muerte se fijó como asfixia por aplastamiento. Alguien se había puesto encima de Alice y esto le había impedido respirar y al final eso había sido lo que le había quitado la vida. En el examen forense se determinó que no había habido ni violación ni ningún abuso sexual, pero el cuerpo fue encontrado desnudo. Así que se llegó a creer que la persona que se había llevado a Alice lo había hecho para abusar sexualmente de ella, pero por algún motivo esto ya no había podido llegar a ser y al final había muerto. El cuerpo estaba en unas bolsas de plástico y había sido dejado en un lugar en el cual era muy difícil entrar. Se notaba que la persona que había dejado el cuerpo ahí obviamente no quería que fuese encontrado. La policía tenía al principal sospechoso ya visto y además de eso en algunos medios se llegó a decir que se había recogido una pequeña muestra de ADN del cuerpo de Alice. Teniendo ya todo esto, la policía centró todas sus búsquedas en Arnis y llegar a encontrarlo. Lo llegaron a encontrar unos días después, pero no de la manera que ellos esperaban. El día 4 de octubre de ese mismo año 2014 se descubrió el cuerpo de Arnis en una zona boscosa. Él se había quitado la vida colgándose. El cuerpo también estaba en un avanzado estado de descomposición y se dató la fecha de la muerte entre 3 y 4 semanas, justo cuando las búsquedas de Alice Gross habían comenzado a hacerse mediáticas, por lo cual la policía llegó a creer que este hombre se había visto acorralado, había pensado que la policía lo iba a descubrir y por eso se había quitado la vida.
Con la muerte de Arnis, la policía tuvo acceso a todos sus dispositivos electrónicos. En su computadora, en el historial, se pudo ver que el día 3 de septiembre el hombre estuvo buscando artículos sobre la desaparición de Alice Gross. El día 3 de septiembre había sido el último día que habían visto a Arnis sus vecinos y también el último día que él había usado su computadora, por lo cual la policía llegó a creer que ese había sido el día en el cual él se había quitado la vida. También comenzaron a buscar de una manera más profunda en la casa del hombre y en el jardín encontraron un pequeño hueco. Dentro de ese hueco llegaron a encontrar un teléfono iPhone. Era el mismo modelo de teléfono que tenía Alice Gross. La policía intentó identificar el teléfono a través de un número, pero este número había sido removido del teléfono por alguna persona, se cree obviamente que por Arnis. La hermana de Alice llegó a ver el teléfono y ella dijo que reconocía que ese era el teléfono de su hermana, pero esto oficialmente nunca se llegó a comprobar. La policía dijo que con todas esas pruebas ellos ya tenían al culpable de la desaparición y asesinato de Alice Gross. Era este hombre Arnis y que por eso él se había quitado la vida. En enero del año 2015 se dio por cerrado el caso. Como ya les dije, se dijo que Arnis era el culpable y que él obviamente tenía que seguir algún procedimiento, pero como en ese momento ya estaba sin vida, pues obviamente no podía entrar en la cárcel. En el caso de Alice llegó a haber algunas cosas que no llegaron a cuadrar del todo, más que todo por lo que los medios llegaron a informar. Recuerden que en el examen forense les dije que se había recuperado una pequeña muestra de ADN según algunos medios. Algunos otros medios llegaron a reportar que el ADN estaba no solamente en el cuerpo de Alice, sino también en sus genitales y también en las bolsas donde se había encontrado el cuerpo de la joven. El problema aquí era que no se decía de dónde había salido ese ADN, quiero decir, no se decía si había sido saliva, si había sido semen, un cabello, cualquier cosa. No se llegaba a especificar esto, pero sí se dijo que no había habido ningún abuso sexual. Era casi imposible encontrar ADN en la zona de los genitales de Alice. También en otros medios se llegó a reportar que se habían hecho pruebas de ADN y que en efecto el ADN era de Arnis. Pero todo esto es información extraoficial que se llegó a decir en algunos medios, pero que no aparece reflejado en los reportes de la policía. Todo lo demás, el historial, el teléfono, el hecho de que él había ido en su bicicleta ese día y que además de eso se le había visto en las otras cámaras de seguridad, sí son cosas que son oficiales y fue por eso que la policía llegó a la conclusión de que Arnis le había quitado la vida a Alice. Alice era una joven llena de sueños e ilusiones y comenzaba a vivir la vida, tenía solamente 14 años. Al final de cuentas, cuando ella salió de su casa, no pensó que ese sería su último paseo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que deja muchas preguntas en el aire, si bien se cerró y se puede decir que está resuelto, hay muchas cosas en las cuales se puede quedar uno pensando, como por ejemplo estas supuestas muestras de ADN que se llegaron a reportar. Eso sí, pues en los medios se llegan a decir muchas veces muchas cosas que no son ciertas. Hay gente que al hacer las notas exagera para llamar la atención. Así que bueno, al final había muchas cosas aparte del ADN que llegaban a culpar a Arnis, como por ejemplo el hecho de que él buscara la desaparición, de que tuviera ese teléfono que la familia, específicamente la hermana de Alice, dijo que era de ella, y también el haberlo visto en las cámaras de seguridad. Si bien se cerró el caso y todo esto, hay mucha gente que cree todavía que Arnis no es el culpable. Hay muchas cosas que podían haber sido puestas por la policía y que la verdad las pruebas eran
no eran tan veraces, no eran tan sólidas como para decir exactamente que él había sido. Hubiese sido bueno tener un examen de ADN oficial, un examen de ADN que apareciera en lo que la policía tenía, pero esto no fue así. Eso sí, Arnis tenía un amplio historial. Primero solamente le dieron 7 años por haber asesinado a su esposa. Él era un hombre que no tenía que haber salido de la cárcel, era un delincuente que tenía que haber cumplido una gran pena porque al final de cuentas cometió un asesinato. Y también tenía esta denuncia de abuso sexual que por cierto motivo ya la familia de la víctima no llegó a hacer. No sabemos si porque la víctima ya no quiso, estaba muy afectada, si él lo llegó a amenazar. De esto nada se sabe, solo se sabe que ya no se llegaron a presentar para darle continuidad. Al final hay muchas cosas que llegan a señalar a Arnis, como hay algunas que quedan en el aire. Lo triste de todo esto es que se perdió la vida de una joven, de una chica que tenía todo por delante y que tenía muchos, muchos años por vivir. Pero también es triste el hecho de que si fue Arnis no se hiciera justicia aquí, que no se le diera un juicio ni que tampoco se le llegara a dar una condena. Al final queda pues todo en el aire y parece que la familia de Alice no llegó a tener una justicia en este mundo, una justicia que pudiera darles una condena y que se pudiera saber realmente qué había pasado con Alice ese día, porque al final, como les digo, todo está en el aire y quedaron muchísimas más preguntas que respuestas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana. Y si están suscritos, podrán ver estos videos de primero porque les llegará una notificación. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. También pueden seguir mis otros 2 canales, están en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.